La autonomía catalana con la Constitución como guía de sus pasos. Aplicar ese artículo, el 155, consistiría en retirar todas las competencias que el Gobierno considerase que están siendo abiertamente vulneradas por el Ejecutivo separatista catalán. Pasarían a manos de funcionarios estatales responsables de administrar política y civilmente dichas áreas de gobierno. ¿Se atreverá el Ejecutivo a aplicar el 155 si finalmente se acaba celebrando ese referéndum? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. El Gobierno ha tenido siempre una primera vez para advertir a los separatistas catalanes de que les caería todo el peso de la ley y de la Constitución encima. Sus advertencias, incluso sus legítimas amenazas, han provocado siempre la carcajada y el pitorreo de los separatistas desde la primera vez que fueron pronunciadas hasta el punto en que la ley, los tribunales y la Constitución española se han convertido en el cagané del Belén de los separatistas. Hoy, por primera vez, el Gobierno les advierte y les amenaza con el cirujano de hierro constitucional que es el tan invocado artículo 155 y con la suspensión, llegado el caso, de la autonomía catalana. Con tanta impunidad regalada a manos llenas desde los gobiernos de España a los separatistas catalanes, estos se están pitorreando otra vez del ministro que amenaza con desenfundar el artículo 155, al que sin duda ven como al chuletilla del chiste, sujetadme que lo mato, o como al lobo del cuento, que viene, que viene, que viene y jamás aparece. La Guardia Civil ha detenido a 20 altos cargos de Convergencia Democrática de Cataluña en una nueva operación anticorrupción relacionada con el cobro de mordidas por parte de CiU, en la conocida trama del 3%. Entre los detenidos se encuentra el tesorero de Convergencia, Andreu Viloca. El ministro del Interior descarta cualquier relación de esta operación con el incremento del desafío separatista catalán. Gabriel Rufián dice querer un país en el que se rompan los precintos de los colegios electorales y no los discos duros de la corrupción. Y atención, el portavoz parlamentario de Esquerra reconoce ahora que el extendido tópico entre los catalanes que afirma que España nos roba es mentira, es falso. Yo creo que muchos de nosotros queremos un país, una realidad en la cual no se rompan precintos en colegios electorales y no discos duros en sedes de según qué de partidos políticos. Concluida la campaña de Navidad y la temporada de rebajas, vuelve a subir el paro, pero se crean 570.000 puestos de trabajo en un solo año. ¿Cómo es posible que a la vez que se incrementa el desempleo se creen nuevos puestos de trabajo? Lo veremos en los próximos minutos. Últimos siendo positivos a lo largo del año, no tanto en relación con los ingresos que llegan a la seguridad social, que como bien se sabe no son suficientes por la calidad perdida del empleo en nuestro país. También en los próximos minutos desmontaremos las lecciones económicas de la izquierda, como por ejemplo la que sostiene que solo con reducir a la mitad el ratio alumno-profesor se pueden crear el doble de empleos en la educación pública. Detenidos 20 altos cargos de Convergencia por el escándalo del 3%, desde el tesorero del partido, Andreu Viloca, a varios exaltos cargos y un exteniente alcalde de la ciudad de Barcelona. Además, la Guardia Civil investiga a 3 organismos públicos por contratos amañados en los que supuestamente habrían adjudicado contratos a cambio de mordidas de ese famoso 3%, a fundaciones satélite del partido encubiertas como donaciones. Preguntado sobre las comisiones del 3% que el gobierno de Jordi Pujol habría cobrado durante todo el tiempo que estuvo en el poder en Cataluña, el hasta entonces molt honorable negaba haber cobrado mordidas, al tiempo que amenazaba con seguir tirando de la manta, que tendría consecuencias, decía, para mucha gente. Si entrem aquí prendrem molt de mal, perquè aleshores jo tindria una resposta fàcil. I com que també li podria donar, escolti, aquests van donar tant a tant, aquests van donar tant a tant, aquests van donar tant a tant. I aleshores, bueno, tots els casos són diferents si vostè vol, però tots farien una mica de ferum. No hi entrem. Ei, si cal entrar-hi, entrarem. Jo ja, bueno, jo em sembla que no hi ha d'entrar, però si hi ha d'entrar jo personalment també hi entro. Pues hoy el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se ha referido a esa operación de corrupción en la que una veintena de convergentes han sido ya detenidos, negando que dicha operación esté relacionada en la escalada de las amenazas independentistas. Lo único que sé hasta el momento de la operación es que hay que enmarcarla dentro de un proceso judicial que está abierto en uno de los juzgados del Vendrell y que está actuando la Fiscalía de
anticorrupción. En absoluto, en absoluto. Esto insisto que es un asunto que está en el juzgado del Vendrell, que por tanto nada tiene que ver con ninguna otra decisión de tipo político. Relacionada o no con el acelerón secesionista, esta mañana nos hemos levantado con la noticia de esa macrooperación policial contra la trama del 3% que habría cobrado Convergencia a los empresarios a cambio de concesiones. La Guardia Civil detenía al presidente del puerto de Barcelona, Sixte Cambra, y a otros 20 empresarios y miembros de la cúpula del partido. Además, se han practicado 20 registros en toda Cataluña, incluyendo en las sedes de BIMSA y de Infraestructuras CAT, las dos empresas que gestionan la obra pública en Cataluña. María Durán, buenas noches. ¿Qué sabemos hasta ahora de esa operación? Buenas noches, Beatriz. Pues estas detenciones y registros que mencionaba se engloban dentro de la operación PICA, la tercera fase del caso Petrum, también conocido como el 3%. La trama, como es sabido, cobraba comisiones supuestamente a empresarios que querían optar a contratos de obra pública. Para lograrlos debían pagar el 3% del importe total del contrato a la antigua Convergencia a través de sus dos fundaciones, CatDem y Fórum Barcelona. Vamos ahora a ver algunos de los detenidos. Sixte Cambra, el presidente del puerto de Barcelona desde 2011, que es además amigo personal de Artur Mas. Cambra ha sido senador en las listas de CiU por Barcelona en las elecciones generales de 1993, 1996 y también en las del año 2000. Más, Francesc Sánchez, otro de los detenidos, esta mañana está considerado como uno de los hombres fuertes de Convergencia Democrática de Cataluña, hasta el punto de que Artur Mas le encargó la refundación del partido para convertirlo en el actual Partido Democrático de Cataluña. Antoni Vives, por su parte, fue concejal durante el gobierno de Xavier Trias al frente del Ayuntamiento de Barcelona. En esta etapa, su nombre apareció vinculado a la concesión irregular de Marina Port Vela, un conglomerado de empresas vinculado a la mafia rusa. Es además amigo personal y uno de los más estrechos colaboradores de Jordi Pujol Ferrusola. Constantí Sarayonga es el director general de Feria de Barcelona y también estuvo en el gobierno de Trias como gerente del Ayuntamiento de la ciudad condal. Era el responsable de la ejecución y supervisión del presupuesto y la inversión de los planes municipales. Y por último, entre los nombres más importantes de los detenidos este jueves encontramos a Andreu Viloca. Era, por entendernos, el Bárcenas de CDC, tesorero y administrador de la sede en Barcelona. Ya fue detenido en 2015 después de que la Guardia Civil registrara su despacho y encontrara entre los papeles destruidos con una trituradora el logo de Teico, una de las empresas que supuestamente, Beatriz, se habría llevado comisiones. Después de que muchos medios de comunicación nos quisiesen hacer creer que el caso Gürtel era el único caso de corrupción que era digno de ser publicado y de hablar y poner en boca de todos los españoles, hoy se destapa el caso del 3% en Barcelona. ¿Por qué se escondía este caso debajo de la manta? ¿A quién le interesa hacer pública esta verdad a medias? Hemos sacado los micrófonos de Intereconomía a la calle para preguntar ¿quién y qué nombre reconoce más? ¿Andreu Viloca o Luis Bárcenas? Luis Bárcenas. Luis Bárcenas. Luis Bárcenas. Bárcenas. Sonarme los dos, pero más Bárcenas. Luis Bárcenas. Luis Bárcenas. A Bárcenas por lo malo que es. Bárcenas. Luis Bárcenas. Bárcenas. Pues Luis Bárcenas, ¿no? ¿Por qué la detención de 20 altos cargos de CiU no tiene la misma repercusión que la Gürtel cuando, por ejemplo, hoy ha sido detenido el tesorero del partido, Andreu Viloca, que ejercía las mismas funciones que, por ejemplo, Luis Bárcenas? Eduardo, ¿por qué crees que no requieren, por qué no consiguen tener tantísima repercusión? Qué pregunta, Beatriz. Retórica, por supuesto, claro. El sparring por excelencia de toda la oposición parlamentaria y de su prensa afluente, o sea, del 90% de la prensa, es Luis Bárcenas, tal y como lo fue Rita Barberá. Que la Guardia Civil haya detenido hoy a 20 presuntos bandoleros del separatismo catalán, incluido el tesorero de Convergencia Democrática de Cataluña, no deja de ser una molesta noticia que, vaya por Dios, no queda más remedio que dar, pero a la que mañana le pondrán sordina para no irritar demasiado a los separatistas catalanes ni regalarles, como dicen los que nada se atreven a hacer contra ellos, la foto de la cuerda de bandoleros presos conducidos al furgón de la Benemérita, porque eso les victimiza y les hace aún más fuertes ante su grey y contra España. Estos 20 dirigentes de Convergencia, la guarida de ladrones del 3%, se dedicaban a atracar a los empresarios con mordidas multimillonarias a cambio de concesiones de contratos, porque el cortijo catalán es nuestro y aquí no hay más ley que nuestra independentista voluntad. Paga o vete a trabajar a la áspera España. Y pagaban, y pagan, y pagarán. Y así, robando durante 35 años,
las bolsas de basura de Convergencia Democrática no están llenas de detritus, están llenas a rebosar de millones de euros. Es una pena que se les haya muerto Rita Barberá, pero siempre les quedará Luis Bárcenas y, por cierto, el socorrido España ens roba. Gracias, Eduardo. Seguimos hablando de corrupción porque la justicia ha decidido investigar al presidente de Murcia por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos. El Tribunal Superior de Justicia de esa localidad ha decidido asumir el caso auditorio de presunta corrupción urbanística e investigar al presidente de la comunidad autónoma, Pedro Antonio Sánchez, que era alcalde de Puerto Lumbreras cuando se construyó aquel edificio, al considerar que Sánchez pudo incurrir en los delitos de prevaricación, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos. La consejera portavoz del Gobierno de Murcia, Noelia Arroyo, ha interpretado esta decisión del Tribunal murciano como el comienzo para que todo se aclare cuanto antes. La Audiencia Nacional ha dejado vista para sentencia el juicio contra los 65 usuarios de las polémicas tarjetas Black de Caja Madrid, para quienes la Fiscalía solicita penas que van desde los 12 meses hasta los 6 años de prisión por apropiarse indebidamente del patrimonio de la extinta entidad. No conviene ni dividir ni instalar en la radicalidad a los ciudadanos en Cataluña. Detrás de todo este discurso independentista, el Gobierno tiene otra preocupación. Se está instalando un modelo social muy radical, en que a veces pues los derechos de los ciudadanos no están en el primer estadio en el que tenían que estar, que es en su plena integridad. Palabras de Soraya Sáez de Santamaría después de que el ministro de Justicia abriera esta mañana la puerta a aplicar el artículo 155 de la Constitución si finalmente los separatistas cumplen sus amenazas y deciden celebrar la consulta ilegal. Son muchos los escenarios que baraja el Ejecutivo ante el desafío catalán. Nos lo cuenta ya Paloma Valverde. Paloma, conectamos contigo en directo. ¿Qué ha dicho exactamente el ministro? Buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Efectivamente, esta misma mañana el ministro de Justicia, Rafael Català, insistía en que el Gobierno debe tener previstas todas las alternativas ante una hipotética convocatoria independentista catalana. El ministro aseguraba que su obligación es velar por el interés común y por el cumplimiento de las leyes, y que lo contrario sería una total imprudencia. El ministro también explicaba que el artículo 155 de la Constitución, al formar parte de la misma, continúa siendo una opción. ¿Y qué enuncia dicho artículo? Pues que si una comunidad autónoma atenta contra la Constitución española o contra el interés general de España, puede ser obligada al cumplimiento de las dos obligaciones. ¿Y cómo sería este proceso? Pues primero se daría una votación en el Senado que tendría que tener una total aprobación, y también el presidente de dicha comunidad autónoma tendría que haberse negado al cumplimiento de un cambio de actitud que le habría solicitado el Gobierno. Bueno, el artículo 155 está ahí, está en la Constitución y por lo tanto es una opción. Como gobierno responsable que somos, lógicamente tenemos que tener previstas todas las alternativas. Es lo que nos corresponde y por lo tanto tener estudiadas alternativas ante distintos escenarios es lo razonable, lo lógico, y lo contrario sería una imprudencia. Quiero un país en el que se rompan los precintos de los colegios electorales y no discos duros. Con estas palabras, un diputado y portavoz parlamentario de nuestro país ha llamado a la desobediencia civil, animando a los catalanes a que vayan a votar en la consulta ilegal con la que amenazan los separatistas. Hablamos de Gabriel Rufián. De momento no hay respuesta del Ejecutivo ante esta última llamada a la comisión de un delito. Yo creo que muchos de nosotros queremos un país, una realidad en la cual no se rompan precintos en colegios electorales y no discos duros en sedes de según qué de partidos políticos. Y en la calle, ¿cómo cree la gente que debería el Gobierno actuar para impedir la celebración de dicho referéndum? Un día más hemos sacado nuestros micrófonos a las calles para escuchar la voz que más nos importa, la de los ciudadanos. Mandarlos a hacer puñetas a los dos, porque son una panda de chorizos. Tengo todo el poder del mundo, pararlo, y no tengo que dar explicación a nadie, ni ejército ni nada. Que directamente no lo frenaría. Pues intentaría refrenarlo de alguna manera, además que es que solo tiene que decir Mariano Rajoy, que para eso es el presidente del Gobierno. Pues básicamente ninguna, puesto que realmente es imposible, porque la ley no lo permite. Ser macho y poner a los catalanes en su sitio. Medidas radicales. Lo que está haciendo no, eso está claro. Barrer toda la política que tenemos. La primera medida es echarles a ellos,
porque han dejado un estado de delincuencia, corrupción y prevaricación. Yo le dejaría que con su cabecita pensara y nos sacara todo como pueda adelante. Llama a la desobediencia civil. El separatista confeso y manifiesto Rufián admite que España no roba a Cataluña. Asegura que esto es una obviedad, que no es así y que tan solo un sector minoritario de los independentistas son de esta opinión. Abrimos página económica con la vista puesta en los últimos datos del empleo oficial. El número de parados registrados subió en casi 60.000 personas en el mes de enero, situándose en los 3.760.000 personas. Cifras oficiales publicadas este jueves por el Ministerio de Empleo, que destaca que en los últimos 12 meses el desempleo se ha reducido en 390.000 personas, casi un 10% del total. Tradicionalmente, enero es un mes en el que aumenta el paro registrado, ya que coincide con el final de la campaña de Navidad, que arrastra a la hostelería y al comercio, y de varias campañas agrícolas. De hecho, estos dos son los únicos en los que aumentó el desempleo respecto al mes de diciembre. En cuanto a la calidad del empleo, en el primer mes del año la proporción de indefinidos sobre el total de los contratos firmados fue del 9,19%. Y hay una buena noticia, y es que mientras que el paro sube en el dato final del año, se han creado 570.000 empleos. Por ello, el secretario de Estado del ramo considera que las cifras son una prueba del crecimiento vigoroso de nuestro país frente a la opinión de los sindicatos, que insisten en la mala calidad del empleo en nuestro país. Manteniendo así un intenso ritmo de desaceleración del ritmo interanual, que se sitúa en el 9,41%. Por su parte, la contratación indefinida creció de manera vigorosa en torno a un 20% interanual. Los últimos siendo positivos a lo largo del año, no tanto en relación con los ingresos que llegan a la Seguridad Social, que como bien se sabe no son suficientes por la calidad perdida del empleo en nuestro país. Hay más novedades en el plano económico. La iniciativa legislativa popular para fijar una renta mínima de 426 euros para personas con pocos recursos ha pasado hoy su primer trámite parlamentario. Salvo PP y Ciudadanos, el resto de partidos han votado a favor de una proposición de ley que iniciará ahora un largo proceso en el Parlamento. La proposición de ley que el Congreso ha tomado en consideración contempla fijar una prestación de ingresos mínimos, como decimos, de 426 euros para más de 2,4 millones de personas sin recursos en nuestro país. Los requisitos para recibir esta ayuda son tener entre 18 y 65 años, estar en paro, no percibir prestaciones por desempleo y carecer de ingresos individuales y de los miembros de la unidad familiar establecidos en el 75% del salario mínimo interprofesional. El coste de esta iniciativa, impulsada por Comisiones Obreras y UGT, ascendería a los 12.000 millones de euros anuales. Pues analizamos ya con un economista la propuesta. Nos conectamos en directo con Carlos Martínez, director de IMF Business School. Señor Martínez, buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues empezamos, si le parece, por el final. ¿Puede España asumir el coste que implicaría la implantación de la renta mínima para esos más de 2 millones de personas? Parece obvio que en el momento económico en el que estamos, con el nivel de endeudamiento y con los compromisos que tenemos con nuestros socios comunitarios, parece realmente inviable el poner en marcha una medida que vaya a costar 12.000 euros adicionales al erario público sobre nuestras cuentas. Entonces, no sé de dónde piensan sacarlo, no sé de qué partida presupuestaria pueden rascarlo, pero desde luego no puede ser en ningún caso un aumento del gasto. Y señor Martínez, ¿no cree además que esta medida podría favorecer, pues se me ocurren varias cosas, la proliferación de ninis o el empleo en negro para poder cobrar esa prestación? Sí, sin ninguna duda. Vamos a pensar que una medida de este tipo normalmente desincentiva la innovación, desincentiva las ganas de buscar trabajo, desincentiva que la gente monte empresas, etcétera, porque al final tenemos un perfil de ciudadano que se podría acomodar ante una medida de este tipo. Además, no debemos olvidar que desde el año 2009, que empezó la crisis, tenemos ya instrumentos suficientes para que este colectivo que se queda desatendido cobre una prestación. Los desempleados que se quedan sin rentas, que no perciben ningún tipo de ayuda, reciben ya 426 euros todos los meses. Entonces sería un poco ahondar en lo que ya está aprobado, pero está aprobado de forma excepcional por una situación de crisis. Y es más, desde mi punto de vista, lo que le tenemos que dar a los desempleados no es el pescado, es la caña para que pesquen. Son competencias, son herramientas para que encuentren trabajo y no tengan que depender de ayudas externas para su supervivencia. Además, hoy hemos conocido los datos del paro con un repunte de 60.000 parados más en el mes de enero. Si bien es cierto que es un mes tradicionalmente malo para el empleo, ¿no cree que es excesivamente optimista por parte del Gobierno leer los datos en clave positiva?
Sí, sin ninguna duda. Ya sabemos todos que enero no es un buen mes para el empleo. En cualquier caso, hemos igualado las cifras del año pasado y hemos mejorado un poquito la afiliación a la Seguridad Social, con lo cual eso es un buen dato dentro de lo malo que estamos hablando. Pero en cualquier caso, las perspectivas para este año 2017 no son muy halagüeñas. Ojalá me equivoque. Tenemos una energía que vemos que está subiendo, una inflación que está subiendo, los tipos de interés probablemente subirán. Todo eso nos va a restar competitividad, nos va a restar capacidad de consumo. El crecimiento parece que en el mejor de los casos se va a situar en el 2,5% durante este año, y todo eso va a hacer que el paro no aumente, que el empleo no aumente al mismo ritmo que lo ha hecho en años anteriores, y que en el mejor de los casos a final de año nos encontremos con una tasa de desempleo alrededor del 18%. Por último, señor Martínez, le pido brevedad, que se nos acaba el tiempo. ¿Tienen razón los sindicatos cuando aseguran que el empleo creado en España es precario? Tienen razón, pero no debemos olvidar que en España 3 de cada 4 contratos son indefinidos. ¿Qué quiere decir eso? Que en general la calidad de empleo es buena, pero el problema que estamos teniendo es con la nueva generación de empleo, los nuevos contratos que se están creando, pero insisto, 3 de cada 4 contratos en España son indefinidos. Señor Martínez, del IMF Business School, gracias por su análisis y buenas noches. Buenas noches. Pues precisamente hoy Rosa García, presidenta de Siemens España, ha denunciado en una entrevista que España no puede ser el país que tenga los sueldos más bajos. Entender la tecnología mejor y utilizarla para colocarnos en una posición privilegiada de competitividad mundial, ¿no? No podemos ser el país de los sueldos bajos, tenemos que ser el país que aporta productos y servicios. Pues sueldos bajos en España, pero no para todos. Hoy se cumple un año en el cargo Eduardo Garzón, asesor económico de Ahora Madrid en el Ayuntamiento. Por cierto, el hermano pequeño de Alberto Garzón, líder de Izquierda Unida. Cobra, ¿saben cuánto por este trabajo, por asesorar a Ahora Madrid? 53.000 euros al año, y tiene ideas tan curiosas como estas que les vamos a mostrar. Para comentarlas contamos ya con la presencia del economista y abogado José Ignacio Gutiérrez. Señor Gutiérrez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues vamos a empezar, si le parece bien, por esta afirmación del pequeño de los Garzón, en las que dice que, bueno, pues las que creen que no hay trabajo para todos han asimilado la falsa idea de que solo el sector privado puede crear empleo. Bueno, hasta aquí quizás podamos estar todos de acuerdo, ¿no le parece? Bien, es cierto, las administraciones públicas, las diferentes administraciones, tienen un número cercano a los 2,5 millones de empleados públicos. ¿Es cierto? Es cierto. Bien, bueno, pues el problema empieza cuando leemos lo siguiente. Solo con reducir a la mitad el ratio alumnos-profesores, creamos, a ver si lo podemos recuperar, crearíamos el doble de empleos reduciendo. Aquí lo tenemos otra vez. Solo con reducir a la mitad el ratio de alumnos-profesor creamos el doble de empleos en educación pública. ¿Quién dice que no hay trabajo?, se pregunta Eduardo Garzón. Pues bueno, hay que tener presente algo muy importante. El conjunto de las administraciones públicas gastan solamente en educación al año 48.000 millones de euros. Crear empleo público por parte de las administraciones públicas, en un concepto como puede ser 10.000 empleos, tiene un coste para el conjunto de las administraciones del entorno de 360 millones de euros. Difícil con los objetivos de control de déficit de deuda que nos pone Bruselas. Difícil, desde luego. Y vamos a más afirmaciones. Solo reduciendo la lista de espera en los hospitales a la mitad creamos el doble de empleos en sanidad pública. Y se vuelve a preguntar machaconamente, ¿seguro que no hay trabajo? Pues mire, poniendo los números encima de la mesa, el conjunto de las administraciones públicas en sanidad gastan al año 65.000 millones de euros. Crear empleo público en la sanidad es un objetivo del Estado, incuestionablemente, pero dentro de unos números razonables. Crear el entorno de 1.000 puestos de trabajo solamente en la sanidad pública tiene unos costes que en este momento estarían cercanos a los 5.000 millones de euros. Bueno, pues seguimos avanzando. Siguiente tuit. Solo en cuidados a niños, ancianos y adultos dependientes creamos cientos de miles de empleos. Vuelve a preguntarse, seguro que no hay trabajo, pero ¿esto cómo se pagaría, señor Gutiérrez? Claro, porque es la parte que no nos dice Garzón, porque el gran problema de la dependencia en nuestro país es que el gobierno de Zapatero aprobó la ley, pero es que nunca llegó a presupuestarla. Pues mire, solamente
en gasto de prestaciones, de pensiones y servicios sociales, el Estado gasta del entorno de 150.000 millones de euros. Es decir, incorporar o aumentar esta partida precisamente en ese objetivo es ignorar también todo lo que ya de por sí gastan las administraciones. Aquí es muy importante el empleo que además crean el sector privado, con lo cual estamos en una situación en la que difícilmente en un sector como es el de prestaciones sociales podamos aumentar una partida que ya supone prácticamente el 16% del PIB español. Clarísimo. Bueno, pues aquí solo le voy a pedir un comentario. En la misma semana, Eduardo Garzón publica este artículo criticando la renta mínima y retuitea después indignado a otro internauta que critica que esta no se apruebe. Bueno, tendrá mala memoria, pero centrándonos en la renta mínima, ¿es viable o elimina el incentivo de trabajo para los ciudadanos? ¿Usted qué cree? Vamos a ver, viable tal y como se plantea con un coste de 12.000 millones de euros, no es viable hoy ahora mismo en la situación que tiene el Estado español. Ahora bien, analizar y poder ver si al menos se llega a esa renta por parte de aquellas personas que carecen de ningún tipo de ingresos. Cuidado porque tanto a nivel provincial, a nivel autonómico, a nivel local y a nivel del Estado hay diferentes prestaciones que restadas de ese concepto de renta, es muy posible que el nivel de personas a la que habría que aportar esa renta mínima se redujera muy sustancialmente. Ahí podríamos ver de qué estaríamos hablando, pero con 12.000 millones de euros... Desde luego, con las circunstancias actuales no. Hoy por hoy, si no queremos salir de la Unión Europea, no es posible. Y para terminar, apoya con este retuit que van a ver una intervención de ayer mismo de su hermano en el Congreso quejándose del techo de gasto. Bueno, vamos a escuchar qué es lo que decía precisamente Alberto Garzón y ahora lo comentamos. Muchas otras leyes destinadas fundamentalmente, como decía, a hacer que una ideología muy determinada, la ideología de la austeridad, de la consolidación fiscal, fuera la única alternativa posible, la única opción de gestión económica en nuestro país. El Partido Popular lo ha llevado a rajatabla en sus años de gobierno de mayoría absoluta. Señor Gutiérrez, ¿es viable no poner tope al gasto público en nuestro país después de la crisis que estamos atravesando todavía? Mira, el concepto todavía? del techo del gasto precisamente lo aprueba un gobierno, lo propone un gobierno de izquierda, el Partido Socialista Obrero Español, con una reforma constitucional, y es un compromiso que precisamente viene de la izquierda. O sea, no sé a qué achacan esta crítica actualmente. Pues señor Gutiérrez, ha quedado clarísima sus secciones de desmontar estas cosas que decía el hermano de Garzón. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Y son las 9 en punto de la noche, hora de hacer un repaso a las siguientes noticias que les vamos a contar en los próximos minutos. Las repasamos ya en titulares. Pablo Iglesias plantea los términos del enfrentamiento con los errejonistas en Vistalegre 2. Va a haber que elegir entre 2 personas y 2 liderazgos. Íñigo Errejón muestra su sorpresa ante el desafío por considerarlo innecesario. Me sorprendió porque creo que no hacía falta. Quiero decir, en la medida en que Pablo es el único candidato, o por lo menos, en fin, me permito pronosticarlo, el único candidato con posibilidades a secretario general, no hacía falta. Según denuncia el diario ABC, José Bono manipuló el atestado del Cougar, el helicóptero de combate español derribado en la guerra de Irak, para destruir pruebas y ocultar la realidad de los hechos, echándole la culpa del falso accidente a la impericia del piloto. Los demócratas norteamericanos convierten Berkeley en un campo de batalla contra Donald Trump por la conferencia que iba a pronunciar el periodista Milos Yiannopoulos, ideólogo de la nueva derecha estadounidense. Y en nuestra cita con la historia hablaremos con Fernando Paz, profesor, escritor e historiador, sobre cómo se eligen los papas. ¿Pueden los príncipes de la Iglesia, los cardenales de la curia, rechazar la decisión del Espíritu Santo en ese cónclave? Se lo contamos en unos minutos. Pues no la Virgen, pero sí los trenes que están viendo en pantalla. Lo que acaban de ver, 2 trenes a punto de chocar, es lo que vaticina Carolina Vescanza para Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, para la que hasta ayer era la número 3 de Podemos. El choque es inevitable y por ello ella ha decidido abandonar la formación. En esas circunstancias yo creo que en un marco de choque de trenes no tendría sentido que la única opción fuera echar carbón en alguna de las locomotoras. Yo creo que hay veces en que es mejor ponerse a un lado y esperar.
La decisión de marcharse no ha sentado igual en todos los sectores, mientras que en el ala liderada por el número 2, por Íñigo Errejón, lamentan su salida como una pérdida para el partido. Pablo Iglesias trató de evitar su abandono hasta el último momento, llegando incluso a ofrecerle un sitio en su lista. Hoy, Juan Carlos Monedero ha criticado la decisión de la exsecretaria de programas del partido, asegurando que los portazos se dan en otro momento. Bueno, no demasiado, lo veníamos hablando en los últimos días. Creo que es una decisión coherente, pero creo que es una pena y creo que es un pequeño toque de atención y que tenemos que tomar nota. Es un toque de atención con respecto a cómo hacemos los procesos y con respecto a cómo trabajamos. Carolina es corresponsable igual que Iglesias, igual que Errejón, de todo lo que pase. Yo no creo que haya sido lo mejor, a 10 días de que tu cargo pierda vigencia, decir me voy para que hablen de mí, ¿no? Yo no creo que haya sido la mejor de las decisiones, ¿no? Porque has tenido... No parece estar muy lejos de la realidad, Carolina Vescanza, si nos fijamos en el último movimiento de Pablo Iglesias, y es que el aún líder del Partido Morado ha lanzado un órdago a su adversario, sacándose unas de la manga in extremis para las listas. Aunque se presenta al cargo de secretario general, ha decidido confrontar directamente con Errejón, que no opta a ese cargo, presentándose también al Consejo Ciudadano, un puesto que sabe que logrará de facto si es coronado de nuevo como líder. El argumento es diferente. Iglesias quiere desafiar directamente a Errejón y obligar a los militantes a elegir entre los dos en una misma urna de votación para contar los votos y compararlos. Y es que la elección de Secretaría General se vota aparte en otra urna. De esta manera, el líder de Podemos pretende convertir las primarias en un plebiscito sobre el liderazgo dentro del partido y demostrar que tiene más votos que Íñigo Errejón. Claro, o sea, yo las cosas que digo siempre las digo en serio. Yo quiero seguir estando en Podemos, pero creo que aquí la elección fundamental es, digamos, entre dos equipos de personas con dos liderazgos diferentes y con ideas distintas plasmadas en documentos. Lo he dicho muchas veces, si el equipo de Íñigo Errejón, encabezado por Íñigo Errejón, tiene más apoyo, lógicamente, pues él será el líder del partido. No hay vuelta atrás en la ruptura. Ante este nuevo envite, Errejón ha mostrado su sorpresa, manifestando que le extraña la decisión porque no hacía falta para nada. No ocurrió así. Vistalegre 1, ¿no? Sí, en nuestro primer congreso no ocurrió así. Digamos, encabecé yo la lista al Consejo Ciudadano y fue Pablo el candidato a secretario general. Me sorprendió porque creo que no hacía falta. Quiero decir, en la medida en que Pablo es el único candidato, o por lo menos, en fin, me permito pronosticarlo, el único candidato con posibilidades a secretario general, no hacía falta. Y hay más novedades sobre el Congreso de Vistalegre porque los pablistas han puesto en marcha ya la maquinaria para asegurarse la victoria. El artífice ha sido Pablo Echenique, que trata de favorecer a Pablo Iglesias, a su candidato, con el nuevo sistema de votación que se usará en el cónclave. Veamos cómo. Alba Vila, buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. Pues el modo de favorecer a Iglesias de cara a las votaciones es a través de su página web. Al entrar en la página de votación de Vistalegre 2, vemos que hay ciertas caras y nombres que se encuentran situadas en una posición estratégica. Explicado de otra forma, el votante no completa el sistema de votación, ya que según se van pasando las pantallas, este se cansa y vota eligiendo a aquellos candidatos que han aparecido primero. Las últimas candidaturas serían, por tanto, las que tienen un menor número de votos. Hasta el momento, el sistema de votación seguía la siguiente línea. Primero se votaba el secretario general, luego al Consejo Ciudadano y, por último, documentos. Echenique ha modificado este sistema para beneficiar a Pablo Iglesias y ha provocado el enfado de los errejonistas. El orden en esta votación es Consejo Ciudadano y después Secretaría General. Pablo Iglesias, el líder de la formación morada, aparece siempre al principio. De esta forma, todos los votantes lo elegirán dentro del Consejo Ciudadano sí o sí. Y si no le votan como secretario general del partido, le da un poco igual, ya que no tiene un rival fuerte para este cargo. Muchísimas gracias, Salva. Y estas que van a ver son las listas definitivas de cada uno de los candidatos. El líder del partido se ha adjudicado el primer puesto de los 61 que componen la lista de su equipo, Podemos para Todas. Los siguientes en su candidatura son su jefa de gabinete y diputada Irene Montero, el economista Vicente Navarro, que colaboró en la elaboración del primer programa económico de Podemos, la vicepresidenta cuarta del Congreso, responsable legal del partido y miembro del cuestionado Consejo de Garantías, Gloria Elizo, el secretario de organización Pablo Echenique, la diputada por Cádiz Noelia Vera y el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil Rafael Mayoral.
Por su parte, la portavoz del Ayuntamiento de Madrid será una de las candidatas, Rita Maestre, a ocupar el segundo puesto de la candidatura de Rejón, y el juez en excedencia y diputado Juan Pedro Illanes también aparece como tercero. El cuarto puesto de la lista lo ocupa la actual secretaria de Igualdad y diputada en la Asamblea de Madrid, Clara Serra. En su lista hay también sorpresas, como el último puesto simbólico para el actor Pepe Villuela. Y también, como no, aparecen Pablo Bustinduy y Luis Alegre. Como ven, el fichaje estrella de los errejonistas no es otro que el tendero de Aída, el actor Pepe Villuela, quien tras su fichaje ha asegurado que se ha ido con Errejón, pero que si le hubiera llamado Iglesias, pues también habría dicho que sí. A no ser que si te hubiera llamado Pablo Iglesias y no Íñigo Errejón, ¿le hubieras dicho que sí o no? Pues probablemente le hubiera dicho que sí. Porque de alguna manera lo que yo estoy invitando es precisamente al encuentro. La organización federal debería estar en el centro de los debates y no los dimes y diretes sobre bronquitas de colegio en el Congreso de los Diputados. Eduardo, no es que se les desmonte el partido, es que son como niños en un colegio que se pelean en el patio. ¿Cómo va a acabar esto? Bueno, vamos a ver, Beatriz. Mamá gallina, Carolina Vescanza, se ha ido porque los dos polluelos que crió amorosamente bajo sus alas se han convertido en dos buitres que están dispuestos a despedazarse porque entre ambos escribieron en Podemos el cuento de la lechera. Y claro, se les ha hecho realidad. No han llegado al poder y encima se les ha derramado la leche, por cierto, muy mala leche, y se les ha roto el cántaro. Los dos buitres se van a batir en duelo, pero no a primera sangre, sino a muerte. Y mamá gallina no quiere enterrar a ninguno de sus dos buitres. La mala leche sí ha llegado al río, pero la sangre no llegará porque Vistalegre no va a ser un campo de duelo. Va a ser un circo, que para eso han fichado a un payaso profesional, Pepe Villuela, que mediará entre los dos payasos aficionados que han convertido Podemos en un patio de corrala de novias despechadas y en un vodevil político en el que cualquier disparate sesudo y plúmbeo tiene acta de concejal o de diputado. Todavía están a tiempo de fichar al Luis Mayal Barajas de Aída, que son bastante más listos y divertidos que Iglesias y Errejón. Tiempo de mirar hacia el Partido Socialista porque una nueva exclusiva del diario ABC asegura ahora que el exministro de Defensa, José Bono, manipuló documentos oficiales para destruir pruebas del accidente del Cougar. Tiene todos los detalles de esta exclusiva María Matos. María, buenas noches. Así es, Beatriz, buenas noches. Otro escándalo vuelve a salpicar esta vez a José Bono. Él era el encargado de averiguar en la investigación qué había pasado con el accidente del helicóptero Cougar y hoy el diario ABC publica que se han manipulado documentos oficiales para poder destruir el sistema de tiro, que es una pieza del helicóptero que podría ayudar a aportar más datos para saber qué fue lo que ocurrió realmente en ese accidente. ¿Cómo se han manipulado? Pues concretamente cambiando las fechas de los documentos que autorizan la destrucción de la fecha. Y algo que sorprende mucho es que se ha cambiado a mano, es decir, a boli, Beatriz. Para que lo entiendan, el sistema de tiro se eliminó un 18 de agosto y la petición para poder destruir ese sistema de tiro se solicitó 4 días más tarde. Por lo tanto, queda evidenciado que desde Defensa manipularon y destruyeron las pruebas que podrían implicar no se sabe a quién. Gracias, María, y buenas noches. Buenas noches. Y nuestro homenaje guardando un minuto de silencio. Momento en el que el Congreso ha guardado un minuto de silencio en recuerdo del exministro socialista del Interior y de Defensa, José Antonio Alonso, que fallecía ayer a la edad de 56 años como consecuencia de un cáncer de pulmón que le fue diagnosticado hace ahora 2 años. Nacido en León el 28 de marzo de 1960, hijo de un peluquero de la región, era juez desde los 25 años y fue portavoz durante un tiempo de la Asociación Progresista de Jueces para la Democracia. Era amigo personal desde los 13 años del que fuera presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con el que compartió pupitre en la Facultad de Derecho de León. Un juez de profesión y un servidor público por vocación, ministro de Interior, ministro de Defensa, portavoz parlamentario de su grupo. Creo que la figura de José Antonio Alonso queda como la figura de un hombre de Estado y un servidor público. Mi amistad con José Antonio viene desde la adolescencia, estudiamos juntos, bachiller, la carrera. Luego compartimos tantas tareas en la pasión por lo público, en la pasión por la democracia de este país. Y hoy le quiero rendir un homenaje porque José Antonio Alonso
es de esas personas que dio sentido a las palabras que buscamos durante toda una vida. Matar a Trump es lo que puede leerse en las paredes del campus de Berkeley, que los demócratas han convertido en un campo de batalla, quemando el mobiliario, agrediendo a seguidores del presidente Trump o saqueando un Starbucks. Todo ocurría tras la charla que iba a dar en la Universidad Milo Yiannopoulos, ideólogo y estudioso del auge de la derecha alternativa. Tras los disturbios, Donald Trump se ha preguntado si la Universidad de California debería seguir recibiendo fondos federales tras las protestas de este miércoles en su campus, que han obligado a cancelar definitivamente la conferencia. Los estudiantes destrozaron cajeros automáticos, ventanas de bancos, saquearon un Starbucks, agredieron a los partidarios de Trump, rociaron con gas pimienta a los que habían acudido a la charla y prendieron fuego al mobiliario. Además, se podía leer en los grafitis con los que destrozaron las paredes del campus la palabra matar a Trump, tal y como recoge Breitbart. Incluso un coche acelerado por una calle llevándose por delante a gente. Y hay más noticias relativas a Donald Trump, que tiene un nuevo frente abierto con Australia tras colgarle ayer el teléfono a su primer ministro. El motivo fue el acuerdo por el que Obama se había comprometido a recibir a 1.250 refugiados, muchos de ellos provenientes de los países vetados en el decreto de Trump. Así lo ha dicho el propio presidente en las redes sociales. Un acuerdo que, por cierto, se ha comprometido a derogar de inmediato. Y hoy ha sido México quien ha rechazado tajantemente que Donald Trump les amenazara con mandar tropas al país por su rechazo a pagar el muro que separa el país de los Estados Unidos. Una valla que el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, ha cifrado podría estar terminada en tan solo 2 años. I think it'll be built where it's needed most first and then filled in. Okay. That's how I'm looking at it. I really hope to have it done within the next 2 years. Desde México, su presidente Peña Nieto ha agradecido a través de un tuit la llamada de Mariano Rajoy para brindarle su apoyo y su ofrecimiento para llegar a un arreglo justo y sensato ante la coyuntura actual. Así se lo habría dicho el presidente de nuestro país a su homólogo en México. En la conversación telefónica, Rajoy y Peña Nieto han abordado la conflictiva situación actual entre Estados Unidos y el país mexicano, y el presidente español le ha preguntado sobre todo por los planes inminentes del mandatario mexicano, según fuentes oficiales de la Moncloa. Los dos dirigentes han hecho hincapié en su charla al considerar esencial e imprescindible recuperar las buenas relaciones entre esos dos países vecinos. Y el presidente de la multinacional cafetera Starbucks, Howard Schultz, se siente apesadumbrado por el decreto migratorio firmado por Donald Trump, que impide temporalmente la entrada en Estados Unidos de todo aquel que provenga de países con niveles de alto riesgo de terrorismo islamista. Por eso el magnate ha anunciado que en los próximos 5 años contratará a 10.000 refugiados en protesta por esa actitud de Donald Trump. Una preocupación la que se toma Schultz, que no tuvo cuando los afectados eran las mujeres sauditas. ¿No es así? Rosa Cuervas Mons, buenas noches. Así es, Beatriz, buenas noches. El responsable de Starbucks no tuvo demasiada preocupación cuando su compañía fue protagonista de otra polémica en enero del año pasado, en 2016, y es que entonces se difundieron unos carteles que se habían colgado en uno de los locales de la compañía cafetera en Riad, en Arabia Saudita. En esos carteles se decía a las mujeres que por favor no entraran en el establecimiento y que si querían consumir algún producto tenían que pedirlo desde fuera, para que fuera un hombre el que pidiera su consumición. ¿Por qué? Porque el panel que separaba a hombres y mujeres dentro del establecimiento se había roto y la compañía no encontró mejor manera de solucionar este problema que discriminando la entrada y negando la entrada a las mujeres. En ese momento Schultz no tuvo ningún problema con la actitud de su compañía, sí la ha tenido con esa orden que restringe la migración de forma temporal en Estados Unidos. Y lo cierto es que tampoco es demasiado extraño, teniendo en cuenta que el magnate de la cafetera ha apoyado públicamente a Hillary Clinton, ha financiado su campaña y ha pedido el voto para ella. Ahora, comparando cifras, los 10.000 refugiados que él ha dicho que va a contratar en los próximos 5 años son bastantes menos que los 50.000 refugiados anuales que entrarán en Estados Unidos con la administración Trump una vez se levante este veto temporal. Muchísimas gracias, Rosa, y permanezcan muy atentos al vídeo que les vamos a mostrar porque poca gente se lo enseñará. Puede encontrarse tan solo en algunas páginas de los Estados Unidos, y es que a pesar de la campaña mediática mundial que está sufriendo el presidente, pues son muchas las pruebas que demuestran que no es como nos lo quieren vender muchos medios. Trump, you've done great things in your life, and I just wonder, how do I, as an average person, begin?
Well, first of all, never think of yourself as average. You started off with the wrong question because you're not average. You've got a lot going. I see you're smart. I see you're very beautiful. They find out that he's not the person that the media has depicted him to be. Are you endorsing him? I support Donald Trump, and everybody knows. Everybody knows. Guy, I mean, he is, and he's miscast by the media. You know that. A kid that worked in the back. Right. I said, well, hey, how is Donald Trump? This is before he ran. This is months ago. He goes, unbelievable. He would come backstage, come back to the kitchen, and give $100 to the staff. Do you like him? Yeah, I mean, he's real. That's all we need. I like his ideas. Those are real letters. Those are not corporate letters. Those are not letters from These are handwritten. Those are not that hard. You have to take care of women's health issues. You have to take care of poor people that don't have, that they're never going to have a shot. And you have to take care of African-American youth who have never been in a worse position than they are right now. This sounds... I think he loves America. I really do. I think he cares. This country has such potential. I love the country. I think we can make it better than ever before. We have to unleash it. People have lost their spirit. It's panic and I vote for Mr. Trump. We vote for Mr. Trump. That's gonna give you a hand up instead of a hand out, baby. A lot of things that he said is true. Wow. Mexican border. You're Hispanic and you're saying that. Are you sure? Wow. Abrimos nuestra sección de Cita con la Historia en esta nueva temporada en los jueves. Fernando Paz, buenas noches. Muy buenas noches. Igual interesante que siempre, que cambiemos de día. Seguro. Y hoy hablamos de la elección de los papas porque se lo prometiste a la audiencia el último día. Sí, un tanto forzadamente por tus palabras, pero sí, efectivamente así fue. Paz, ¿quién elige al papa? Es decir, ¿cómo se elige el papa? ¿Cuál es el procedimiento? Porque tenemos un poquito de lío en mucha gente. Bueno, pues elige mediante un cónclave, como casi todo el mundo sabe, el que sale del colegio cardenalicio, ¿no? Y esto fue en el segundo concilio de León, a finales del siglo XIII, cuando se determinó. Es desde entonces que se realiza de esta manera, ¿no? Básicamente el procedimiento no ha cambiado, aunque a lo largo de la historia ha habido muchos matices, ¿no? Hubo una época, un momento en la Edad Media, sobre todo a finales de la Edad Media, el Renacimiento, donde se alargaba mucho la elección de papa. Hubo épocas donde incluso durante años no hubo papa. Para obligar a que eligieran papa, lo que se hizo fue someter a los cardenales a estar encerrados, cosa que hasta el día de hoy se mantiene. Sí. Lo que no se mantiene es que les tenían a partir del tercer día a pan y agua para ver si de esta manera se daban un poquito, agilizaban la cosa se forzaba el tema. Y tal, ¿no? Hoy en día el colegio cardenalicio consta de aproximadamente... Te voy a decir una barbaridad, pero podría ser un poquito como Gran Hermano, que los encierran ahí y les empiezan a hacer toda clase de faenas para que salgan cuanto antes. Con sinceridad te digo, es que no sé cuál es el procedimiento de Gran Hermano. Bueno, nos ha recordado, pero ya en serio, ¿quién puede optar a ser papa? Pues puede optar teóricamente teóricamente es que me has dejado impactado con lo de Gran Hermano, pero cualquier varón bautizado, ¿vale? Puede ser papa. ¿En la realidad esto es así? No. No, porque teóricamente sí, entonces, ¿cuál es la realidad, Paz? La realidad es que desde el siglo XIV no se elige a nadie que no sea cardenal, ¿eh? O sea, el hay que ser cardenal para ser elegido papa. Que no fue cardenal, papa. Fue Urbano VI, si no recuerdo mal, y se puede elegir a un sacerdote que no sea cardenal o se puede elegir a un laico, pero nos encontramos con un problema. Si se elige como papa a un laico, por ejemplo, tiene que reunir varios requisitos. Uno es tener más de 35 años. ¿Por qué? Porque cuando se le nombra para ser papa tiene que ser obispo. Como es laico, no es obispo, se le tiene que nombrar obispo, pero no puede ser obispo si no lleva 5 años de sacerdote y es mayor de 35. He consultado esto con algunos expertos, no me atrevo a pronunciarme porque yo no lo soy, y la verdad es que no me han aclarado gran cosa. O sea que ahí hay un poco de lío. En general y en la teoría, cualquier varón bautizado. Paz, pero es el Espíritu Santo quien elige al Papa. Explícanos eso. Por supuesto que es el Espíritu Santo quien elige al Papa, pero con esto hay un poquito de confusión. Claro, como con otras esto es lo que más lío trae. Vamos a ver, el Espíritu Santo no actúa contra la libertad humana. Actúa en la medida en la cual los cardenales le permitan actuar y se encomienden a él. Por tanto, no pensemos que es que los cardenales entran en trance o algo parecido, o son poseídos. ¿Cómo lo saben? Hombre, pues se encomiendan mediante la oración, mediante el ayuno, mediante la mejor disposición del alma a ser asistidos por el Espíritu Santo, pero no es que se produzca una especie de contraposesión, digamos, divina o algo así, no. O sea, es el Espíritu Santo el que elige, pero porque ellos se ponen en disposición de ser inspirados por él. Ahora bien, si ellos no quieren, no se dejan o van directamente contra esa inspiración en función de la libertad humana, entonces no hay Espíritu Santo que valga,
porque Dios no puede imponerse sobre la libertad humana. Bueno, Paz, pues para terminar de escandalizarte y seguir así un poco en esto, que lo hacemos un poco más con frescura, la mayoría de papas han sido italianos. ¿Significa esto que el Espíritu Santo hace una suerte de tráfico de influencias con este país en concreto? No, pero indudablemente la realidad, digamos, geográfico-histórica ha hecho que prácticamente, bueno, hasta el siglo XX, hasta Juan Pablo II, desde el siglo XV, los papas sean ininterrumpidamente italianos. Eso es verdad, ¿no? Desde el siglo XVI hasta el siglo XX han sido todos italianos. ¿Por qué? ¿Por qué? En muchos casos, bueno, pues porque la política vaticana pues se realizaba donde se realizaba y, lógicamente, era más fácil que una persona del entorno italiano trabajase allí que una persona de fuera. ¿Por qué va a ser peor un italiano que uno de fuera? ¿No? Yo creo que además ¿O porque va a ser mejor? Pero yo creo que Dios igual tiene razones para, a lo mejor, un especial cariño por ese país. Igual que esperemos que tenga una especial misericordia por el nuestro, pues a lo mejor por Italia tiene un especial cariño. Paz, algún día tenemos que hablar también de los Borgia, ¿no? Pues sí, por supuestísimo que sí. Pues además nos tocan muy de cerca. Bueno, parece que los papas son muy distintos unos a otros, incluso los mensajes que lanzan son bastante diferentes, porque entre Bergoglio, Juan Pablo II, no me digas que tienen el mismo mensaje. Bueno, obviamente lo dogmático sí, pero es indudable que la letra también lleva una música, ¿no? Y bueno, pues no vamos a discutir que la música es diferente, no vamos a discutir que los mensajes que se lanzan pues son distintos, porque sería, en fin, perder credibilidad a chorros decir esto, ¿no? Por lo tanto, es evidente que sí, que dicen cosas que no es que sean excluyentes, pero que indudablemente son distintas, en principio, pues dentro de la misma, claro, de la misma dogmática y de la misma Iglesia Católica, que es suficientemente amplia como para abrazarlos a todos. O sea que eso es así. Fernando, una duda que me surge. ¿Ha habido algún papa en la historia que sea hereje? ¿Puede caer un papa en la herejía? Pues un papa puede caer en herejía, sí, puede caer en herejía privada, incluso puede hacer pública esa herejía. Podría darse el caso. No es que sean sobreabundantes los ejemplos, pero quizá, aunque a veces, en fin, se ejemplifica con algunos papas, yo creo que el que mejor cumple esto, si se quiere expresar de esta forma, es Juan XXII, seguramente. Juan XXII... hizo? Pues fue un papa que escribió sobre la visión beatífica. La visión beatífica se refiere a la visión de Dios después de muerto, que él estableció que no se produciría inmediatamente, sino después del juicio final. Esto se determinó que era herético. Tiene mucha importancia la cuestión de la visión beatífica, porque tanto la escolástica como San Agustín insistían en que la felicidad humana, que radicaba básicamente en la visión beatífica. Por tanto, desde ese punto de vista, era privar al hombre de la felicidad durante un lapso de tiempo muy grande, teniendo en cuenta que el que se salvaba, lógicamente, pues era santo, ¿no? Y por tanto tenía que gozar de esa visión beatífica. Pero Juan XXII, además, en otro orden de cosas, fue un buen papa, pese a eso, ¿no? De hecho, bueno, él murió reconciliado, por supuesto, pero, quiero decir, fue un buen papa. Fue el papa que, por ejemplo, santificó a Tomás de Aquino, hizo del Santo Tomás, fue el papa que excomulgó a Guillermo de Ockham, fue el papa que instituyó el Tribunal de la Sagrada Rota. O sea, fue un papa que de verdad trabajó por la Iglesia y fue un buen papa. ¿Dónde queda la infalibilidad papal? ¿Dónde queda? Porque si pueden caer en la herejía... Bueno, la infalibilidad papal es algo que se determinó en primer lugar en julio de 1870, Pío IX, y que contó con la asistencia del Concilio Vaticano I, pero se refiere a cuestiones que tienen que ver con la definición ex cátedra, con la definición de los dogmas, y también con temas de moral en el pronunciamiento solemne por parte del papado. Por tanto, las cosas que dicen los papas, ¿qué digo yo? Pues en un plato de televisión o en un avión o, en fin, en otros sitios, pues no son materia de fe y no hay por qué tomarlos, digamos, al pie de la letra, ni muchísimo menos. O sea, no tenemos que ser del equipo de fútbol del Papa, que creo que el actual es del San Lorenzo de Almagro. No necesariamente tenemos que ser de ese equipo de fútbol. Lo digo porque ahora parece que incluso desde algunos sectores eclesiásticos insospechados surge una especie de papolatría un tanto sospechosa, vamos a decir. Al Papa lo que es del Papa y al Papa pues en su sitio.